Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Les agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros. Pues esta vez tenemos el gusto de nuevo de ya veterana aquí de ideas, la doctora María del Rocío Baños. La doctora María del Rocío Baños Lara es químico farmacobióloga y maestra en ciencias microbiológicas por la UAP, doctora en ciencias bioquímicas por la UNAM y hizo su estancia postdoctoral de 5 años en Louisiana State University. Ahí coincidimos en el estado, disfrutando el calor y el frío, ¿no? Todo en un día. Ha recibido importantes becas y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan the American Thoracic Society Minority Trainee Development Award y the American Association for Immunologists Careers in Immunology Fellowship. La doctora Baños Lara se ha dedicado al estudio del virus que afectan principalmente a los niños. Cuenta con 12 publicaciones en revistas de circulación internacional, más de 50, ahora 51 plus, presentaciones en congresos científicos nacionales e internacionales y más de 200 citas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y es actualmente profesora investigadora en el área de Ciencias de la Salud, posgrado UPAEP, además de directora del Centro de Investigación Oncológica, Una Nueva Esperanza UPAEP. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A todos les recordamos que esto está siendo transmitido por videoconferencia. Entonces, si tienen alguna pregunta o participación, es empujar el botoncito que se encienda el micrófono, van a ver la luz verde, participan y al terminar lo cierran. De la misma manera, saludos a todos los que nos están acompañando por videoconferencia. Les recordamos que chequen el texto, hay un textito ahí para avalar su asistencia de manera remota y mantener apagado el micrófono para que no estén accidentalmente transmitiendo lo que tengan por ahí de su lado en lo que la conferencia va. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues agradezco mucho su presencia. Como dice el doctor Johnny, esta es una oportunidad que cuando la ofrecen, siempre me gusta tomarla porque es una manera de platicar en términos un poquito diferentes de los que estamos acostumbrados, es darles algo de la ciencia que hacemos. Este es un tema del que yo he trabajado un poquito, sin embargo es un tema del que me gustaría muchísimo seguir aprendiendo y por eso se los traigo además porque sé que es del interés de muchos de ustedes. Entonces vamos a platicar de lo que se conoce acerca de la relación que existe entre dieta, microorganismos y la relación de este binomio con el cáncer. Y es hacia acá, ¿verdad? ¿No está prendido? Ah, es que se lo saqué, qué tonta. Es que para meterle mi USB le saqué este. Ah, sí, ya, aquí está. Ahora sí. Bueno, todos sabemos que el cáncer es un problema de salud mundial. Solo en el 2012 se registraron más de 14 millones de casos nuevos y más de 8 millones de muertes alrededor de todo el mundo. En estas gráficas observamos obviamente que hay la mayor presencia de casos de cáncer, así como la mayor presencia de casos de muerte por cáncer. Se aprecia en los países más grandes como China y la India, pero esto es representativo de la situación actual en todo el mundo. El cáncer está en cifras crecientes. Y bueno, para aquellos que no sabemos exactamente qué es el cáncer, es un proceso de crecimiento y diseminación no controlado de células. Es casi del dominio público que el cáncer puede curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, pero es particularmente buen pronóstico. Es muy probable que se revierte el cáncer o que se cure cuando se detecte el cáncer en una fase muy temprana. Antes de pensar en curar el cáncer, en detectar el cáncer, tenemos que pensar en que el cáncer se puede prevenir. Y muchos de los tipos de cáncer se puede prevenir evitando ciertos factores de riesgo. Aquí es donde se pone difícil la cosa. ¿Por qué? Porque casi todo es factor de riesgo para el cáncer.
Estoy hablando de cáncer en términos muy, muy generales, no un cáncer en particular. En términos generales, el tabaquismo es de los principales factores que se han relacionado con muchos tipos de cáncer. El cigarrillo contiene más de 70 agentes causantes de cáncer, que dicho sea de paso, el cigarrillo electrónico tiene la misma cantidad de agentes cancerígenos que el cigarro convencional. Hay otros factores microbiológicos que también están relacionados con el cáncer, como los virus y otros agentes infecciosos. Es de todos conocido el virus del papiloma humano, del cual tenemos que tener muchísima precaución. Tenemos que ponernos las vacunas para evitar la posibilidad de que nos dé este tipo de cáncer. La hepatitis también el virus hepatitis también está relacionado muy de cerca con el cáncer de hígado. Hay no nada más virus, las bacterias también se han relacionado con casos de cáncer, por ejemplo, Helicobacter pylori. Seguramente los que estamos en el área de la salud se habrán encontrado, habrán leído en alguna ocasión que esta bacteria se ha asociado frecuentemente con cáncer del sistema digestivo. Y bueno, las radiaciones, incluyendo la exposición a la luz solar, también se han relacionado con el desarrollo de cáncer. Otro de los factores de los cuales se está tomando con mucho peso, con mucha importancia, es el tipo de dieta que llevamos y la ausencia de actividad física. Son factores que también predisponen al cáncer. Y aquí es donde nuestra plática empieza a tener algo que ver. Hay mucha información en la literatura, muchas revisiones que tratan de relacionar precisamente cómo la dieta modifica ciertos factores en el organismo que hacen que tengamos más predisposición al cáncer. Por ejemplo, en este trabajo que les platico, se hizo una revisión para evaluar los factores en la dieta y su relación con la prevención del cáncer en diferentes tipos de cáncer: mama, próstata, pulmón, colorectal, útero, ovario, esófago, vejiga, riñón y páncreas. Y se encontró que los alimentos positivamente relacionados con elevado riesgo de desarrollo de cáncer son bebidas alcohólicas, carne roja y procesada, alimentos ricos en grasa, alimentos ricos en hierro y alimentos ricos en azúcar. Yo creo que de todo esto ya veníamos sabiendo, ¿no? Ya nos habían venido diciendo a lo largo del tiempo que las bebidas alcohólicas están relacionadas o más bien se han asociado a casos de cáncer. La carne roja, recordase como a lo mejor como 6 años que se puso la carne roja y los embutidos en la lista de la American Cancer Society como uno de los factores que predisponen al cáncer, que todo el mundo se sorprendió y casi ya nos queríamos volver vegetarianos porque la carne roja estaba en esta lista. Pero lo sorprendente o lo relativamente nuevo en esta lista es los alimentos ricos en azúcar. Entonces, esa es una razón más para empezar a separarse de las bebidas azucaradas artificialmente. Además, en esta revisión se dio a conocer que, además de este tipo de alimentos que estaban relacionados con cáncer, la manera de cocinar estos alimentos también era importante. Aquellos alimentos que se cocinaban mediante ahumado o freído embebido en aceite, freído profundo en aceite, y la adición de la sal también son factores que son importantes o que están asociados con el desarrollo de cáncer. Entonces, digamos que aquí no nos habían dicho nada nuevo, ¿no? Pero es un hecho que la dieta afecta el estado general de la salud, pero también afecta el microbioma. Y aquí es donde la segunda palabra secreta de esta conferencia entra en escena, que es el microbioma. ¿Se acuerdan los que somos de la vieja guardia, como dice una de mis alumnas, ¿se acuerdan que antes nos decían las abuelitas que había que cuidar la flora normal? ¿Sí? Seguramente a ustedes también les habrá llegado ese consejo. Bueno, lo que antes se conocía como flora normal, ahora se le conoce como microbioma. Y el microbioma es toda la comunidad de microorganismos que habitan un ambiente en particular. En el caso del microbioma de los humanos, el conjunto de microorganismos como bacterias, hongos y virus que viven en el cuerpo humano, en todo el cuerpo humano, es conocido como microbioma. Obviamente hay diferentes tipos de microbioma dependiendo del nicho en el que nos enfoquemos. El microbioma de la piel
Es distinto al microbioma intestinal, es distinto al microbioma genitourinario, es distinto al microbioma que existe en la sangre también, porque durante mucho tiempo yo recuerdo que mis profesores de hematología, mis profesores de microbiología nos decían que la sangre era un producto estéril, que en la sangre no había virus, que en la sangre no había microorganismos. Y eso no es cierto. Hoy en día se sabe que en la sangre se pueden encontrar ciertos tipos de virus que no se sabía entonces porque no se sabía cómo buscarlos. Hoy en día se sabe que ningún fluido corporal, ningún nicho del organismo está libre de alguno de estos patógenos. Entonces cada organismo, cada parte de nuestro cuerpo tiene un microbioma diferente. Y la microbiota intestinal en particular es una comunidad de 1 por 10 a la 14 microbios que tiene la tarea, entre otras, de digerir aquellos residuos que nuestro organismo no es capaz de digerir por sí mismo. Es decir, nosotros tenemos, o más bien no tenemos algunas enzimas para digerir ciertos alimentos, y ese papel lo cubren las enzimas que están codificadas o que son parte de los microorganismos que habitan en nosotros. Es decir, nosotros tenemos muchas ventajas de este microbioma. Les decía, el digerir estos productos que normalmente nosotros no podríamos digerir, y también producen varios metabolitos que son útiles para el hospedero. La composición del microbioma intestinal tiene mucho que ver con la función de la barrera intestinal. El metabolismo energético y el estatus nutricional también tiene que ver con el envejecimiento y con muchos otros padecimientos. En esta figura que viene de esta revisión, toda la información está referenciada, aquí pueden ver la cita. En esta diapositiva lo que estamos observando es cómo la dieta, al ingerir proteínas, grasas, carbohidratos, polifenoles y pre o probióticos, esa dieta que nosotros consumimos puede tener un efecto en alterar la microbioma, las bacterias del intestino. Puede haber cambios en la proporción de bacterias, es decir, deja de haber unas, pero se favorece más la expresión de otras bacterias. Y esto tiene como consecuencia algunos efectos biológicos, que se altera el metabolismo, el sistema inmune se altera también, y la producción obviamente de proteínas proinflamatorias también se ven afectados por los diferentes tipos de microorganismos que se encuentran en el intestino. Y esto tiene como consecuencia una propensión a enfermedades del hospedero, como enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, obesidad, síndrome metabólico y otras enfermedades autoinmunes. Hay varios trabajos muy interesantes en los cuales han analizado cuál es el papel de cierto tipo de dieta en las consecuencias o en la calidad en organismos vivos. Sí, uno de esos artículos es de donde saqué esta figura. Se dice que cuando se consume proteína de tipo proteína vegetal, se favorece el balance hacia la expresión de ciertas bacterias como Bifidobacterium y Lactobacillus, bacteroides y Clostridium disminuyen. Eso hace que se aumenten las moléculas de ácidos grasos de cadena corta, y eso provoca un efecto en el sistema digestivo que puede estar relacionado más favorablemente a un estado general de salud. Sin embargo, cuando la proteína que se consume en la dieta viene de origen vegetal, lo que ocurre es que se revierte o se hace un desbalance en la cantidad de microorganismos que tenemos en nuestro intestino. Se disminuyen estos ácidos grasos de cadena corta, se incrementan otros componentes, y eso favorece tiene como consecuencia la producción de enfermedad cardiovascular, o más bien la aparición de enfermedad cardiovascular, y la enfermedad el síndrome de intestino irritable también en los organismos humanos. Entonces, el tipo de proteína que nosotros consumimos tiene mucho que ver con el estado general de salud que se ha reportado.
Hay otros trabajos que también son muy interesantes porque nos habla de cómo el tipo de comida que consumimos modifica los microorganismos y tienen una consecuencia útil para el hospedero. Por ejemplo, en este trabajo se evaluó en niños de una zona rural de África que consumen gran cantidad de polisacáridos de plantas, tienen en la microbiota fecal bajos niveles de firmicutes, pero tienen altos niveles de bacteroidetes, mientras que en niños italianos presentan mayores niveles de bacterias, de enterobacterias. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues estos bacteroidetes, Perbotella y Gilanibacter, ellos son conocidas por degradar celulosa y gilanos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto sugiere que los niños que viven en la zona rural de África se han adaptado para maximizar la extracción energética de una dieta rica en fibra. ¿Sí? Ellos consumen una dieta rica en fibra y tienen las bacterias que necesitan para asimilar esta fibra y de esa manera obtienen energía de este tipo de alimentos. Hay varios estudios, generalmente en torno al cáncer colorectal, es donde más se ha estudiado, pues porque obviamente es el nicho donde impacta más la alteración del microbioma, pues porque comemos y es ahí donde primero se van a alojar estos microorganismos. Y en torno a esta enfermedad se ha hecho mucha investigación. Se dice que hay muchos factores para que el cáncer colorectal ocurra en un hospedero. El principal es la susceptibilidad genética. Todos tenemos cierta carga genética que nos hace más propensos a padecer cierto tipo de enfermedades. Bueno, hay cierta susceptibilidad genética por la aparición de algunas translocaciones o de algunos genes o de algunos polimorfismos en ciertos genes que nos predisponen a este tipo de cáncer. También está otro factor que entra en juego en el cáncer colorectal, es la inmunidad del hospedero. La inmunidad innata de cada individuo y la expresión de enzimas de citocinas proinflamatorias como niveles basales de TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 8. Para los que no son de esta área, no se preocupen, son proteínas que tienen la capacidad de señalizar en el organismo para que se produzcan otras cosas que nos hacen tener inflamación. Esas son las interleucinas, esas cosas. Los demás, que todos son biotecnólogos, tienen que seguir, ¿ok? Bueno, entonces existe cierta predisposición de que en un organismo que tiene propensión a la expresión de estas citocinas se pueda desarrollar el cáncer colorectal. También hay factores ambientales que entran en juego, como se considera factor ambiental lo que consumimos, la carne roja, las dietas ricas en grasa y la baja toma de fibra. Y la obesidad también es un factor importante para desarrollar cáncer colorectal. Y uno de los factores más importantes a los que se les ha puesto mucho énfasis es la microbiota intestinal. La aparición o la expresión favorecida o la abundancia favorecida de cierto tipo de géneros y especies bacterianas se han relacionado con este tipo de cáncer, entre ellos Fusobacterium y Bacteroidetes. Hay algunos trabajos que nos dicen que las dietas que promueven la inflamación del colon se asocian con el riesgo de carcinoma colorectal solamente en presencia de algunos microorganismos. En este trabajo es muy interesante porque se evaluaron patrones de dietas inflamatorias y se hizo un análisis de correlación con riesgo de haber desarrollado cáncer colorectal y haberse encontrado ciertos microorganismos en los tumores. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues a la gente se les dio un cuestionario y se les dijo, a ver, ¿tú qué consumes? Tú consumes leche, tú consumes huevo, tú consumes menudencias, patas, cosas de esas, en inglés le llaman organ meat. Entonces les preguntaron qué tipo de alimentos consumían y evaluaron el daño o el nivel de daño del cáncer colorectal y la presencia de ciertos microorganismos. ¿Y qué encontraron? Encontraron que en aquellos pacientes donde referían dietas más inflamatorias, se asociaron con el desarrollo de tumores
colorectales, pero que eran positivos a este tipo de microorganismos, a Fusobacterium nucleatum, pero no encontraron una correlación con estos, con tumores negativos a esta bacteria. ¿Esto qué quiere decir? Que el binomio era importante para que se diera la enfermedad. La presencia de un microorganismo sola no hace que se genere esta enfermedad, sino que la presencia del microorganismo y el sustrato, es decir, la comidita de ese microorganismo, es lo que hace que se provoque esta enfermedad. Este es el cuestionario que se aplicó y me parece importante que lo conozcamos porque estos son los alimentos que se consideran alimentos inflamatorios. La gente que está en dietas y ejercicio y todas esas cosas, generalmente escucha, ¿no?, las dietas inflamatorias y que hay que evitar los alimentos inflamatorios. Y que, bueno, ¿cuáles son los alimentos inflamatorios? Son la carne roja, las vísceras, pescados diferentes del salmón, verduras diferentes de las de hoja verde, granos refinados, bebidas de alta energía, bebidas energéticas. Esto, lo del tomate, es un poco controversial porque es nada más cuando está en presencia de catsup. Pero bueno, más bien cuando está presente en la catsup, o más bien cuando consumen catsup. Entonces, el chiste es que existen ciertos alimentos que sí causan inflamación y que hay que procurar consumirlos lo menos posible. En otro estudio se preguntó cuál era el papel del butirato en el desarrollo del cáncer. Entonces, antes de hablarles de este estudio, quiero que sepamos que el butirato es la principal fuente de energía para el enterocito, por lo que una alta producción de butirato por las bacterias se ha asociado con un riesgo reducido de cáncer. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Más butirato, ¿cierto? Entonces, algunas bacterias son buenas productoras de butirato, tal es el caso de Roseburia y Fecalibacterium. Y hay un trabajo muy interesante en el cual a una serie de ratoncitos les dieron les dieron dieta alta en fibra o dieta normal, y los pusieron en presencia de bacterias que no producen butirato, bacterias que tienen un nivel normal de butirato y bacterias que tienen una cantidad que tienen la capacidad de producir incrementadamente butirato. ¿Qué encontraron? Que en aquellos ratoncitos donde tuvieron dietas altas en fibra, pero no les dieron bacterias, la carga tumoral estuvo incrementada. Pero en los ratones donde se les proporcionó dieta alta en fibra y les dieron unas bacterias que sí producen butirato, la carga tumoral se disminuyó. Lo interesante es también, bueno, que esta condición se parece mucho a esta, donde hubo dieta alta en fibra, pero no hubo microorganismos productores de butirato, la carga tumoral, o más bien una cantidad disminuida de butirato, la carga tumoral disminuye. Y lo sorprendente es que cuando no hay organismos productores de butirato, pero les dan una dieta con butirato, la carga tumoral disminuye. Entonces, este es uno de los trabajos más interesantes donde demuestran que el butirato es un elemento importante para disminuir la carga tumoral en esta enfermedad, en cáncer colorectal. En otro trabajo, crearon un modelo de ratón de cáncer de colon, proporcionando estos componentes, y dieron además, en un grupo control y en un grupo experimental, dieron esta serie de microorganismos, Lactobacillus y Bifidobacterium. Esperaron 60 días y al término de los 60 días en este grupo de ratón, donde estaban induciendo el cáncer porque le dieron estos componentes, pero también dieron estas bacterias, el número de tumores disminuyó 40%, el tamaño de los menores fue menor, se incrementó el género de Lactobacillus, obviamente porque se los estaban proporcionando, y se disminuyó la colitis y se disminuyó la producción de citocinas y quimiosinas relacionadas con la inflamación. Entonces, este es uno de los trabajos más importantes que demuestra que en un modelo de ratón, la adición o la suplementación con este tipo de microorganismos favorece la disminución del tamaño de los tumores y la cantidad de tumores presentes, por lo menos en este modelo de ratón. Todo lo que les he contado
es en modelos de ratón. Pero afortunadamente ya hay muchos ensayos clínicos, muchas pruebas clínicas con humanos que nos hablan de los beneficios que tiene la inclusión de probióticos en la dieta humana. Entonces estos son solamente algunos de ellos. Por ejemplo, en 100 pacientes con cáncer, con carcinoma colorectal, se les proporcionó Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium longum, y se les administró por 16 días, y el principal resultado que obtuvieron fue un mejoramiento en la integridad de la barrera de la mucosa intestinal y la disminución en complicaciones de infecciones. En otro grupo de 63 pacientes con diarrea durante la radioterapia en cáncer cervical, se les proporcionó de nuevo Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum durante 7 días, y se observó que hubo una reducción en la incidencia de diarrea y una mejor consistencia de las heces. Y en 150 pacientes diagnosticados con cáncer colorectal, a quienes se les administró Lactobacillus rhamnosus, por 24 semanas, los pacientes tuvieron menos diarrea de grado 4, menos disconfort abdominal, necesitaron menos cuidados hospitalarios y tuvieron menos dosis de quimioterapia. Entonces, estos son solamente algunos de los ensayos. El artículo menciona muchísimos más, pero son solamente algunos de los ensayos que nos hablan de las ventajas de consumir este tipo de microorganismos, ya sea de manera directa o consumirlos mediante el consumo de algunos alimentos. Les he hablado de la barrera intestinal, de la barrera intestinal, de la barrera intestinal. Bueno, en esta figura observamos precisamente la barrera intestinal. Es aquella que conforman el epitelio intestinal, es decir, todas las células apretaditas que están en el intestino, que no permiten o permiten selectivamente el paso de ciertos factores hacia el lumen intestinal. Entonces, en una dieta saludable, el modelo que tenemos hoy en día es que en una dieta saludable el epitelio intestinal está intacto. No hay paso desordenado de elementos que no deberían de estar en el lumen intestinal. Hay un metabolismo normal, hay disminución de inflamación, hay baja inflamación, hay baja cantidad de lipopolisacárido, y hay un gran número de interleucina 10, hay una gran cantidad de interleucina 10, que es una de las citocinas que sí queremos que esté ahí porque es antiinflamatoria, y hay un gran número de células T reguladoras. ¿Qué pasa en una dieta donde no hay, en una dieta no saludable? Que tristemente ahí está la cerveza, qué terrible. Bueno, en la dieta no saludable, ¿qué observamos? Observamos que el epitelio intestinal precisamente se encuentra dañado. Eso permite que haya paso de elementos que normalmente en condiciones normales no debería de haber. Eso ocasiona que haya gran producción de citocinas proinflamatorias, que haya estrés oxidativo y que se derive a cáncer colorectal. Todo lo que les he venido contando ha sido en cáncer colorectal, es donde más hay información. Hay algunos visos de información, algunos trabajos que están empezando en otros tipos de cáncer, y obviamente que llama mucho mi atención este artículo donde hacen el análisis de los diferentes tipos de microorganismos que existen en las heces fecales de pacientes con leucemia. Todos ustedes saben, y los que no, pues aquí se los platico. Yo estoy a cargo de un centro de investigación oncológica para niños con cáncer, y el principal padecimiento que vemos ahí es leucemia linfoblástica. Entonces, ¿qué es eso? ¿Nada? Ah, ok. No es temblor, no, ¿verdad? Bueno. Entonces, lo que estamos observando en esta imagen, en esta figura, es la diferencia y la abundancia relativa de ciertos tipos de microorganismos en un grupo control de individuos sanos y en un grupo de pacientes sufriendo de leucemia linfoblástica aguda. Se encontraron ciertas bacterias que están más expresadas o más abundantemente expresadas en el grupo de individuos con leucemia, que son parabacteroides,
Lactospiraceae, Fecalibacterium, Prebotelia y Bacteroides. Entonces, existe una población diferencial de bacterias en las heces fecales de los niños con leucemia. Esto es un hecho. ¿Quién iba a pensar que un padecimiento que no tiene nada que ver con el intestino pudiera tener diferencias de bacterias en el intestino? Y ahí está la diferencia. Esto nos ha hecho a nosotros, buscar qué otro tipo de microorganismos existen precisamente en las heces fecales de los niños con leucemia, y esa es una línea de investigación que empezó una alumna de maestría de Ciencias de la Salud, y que ya tenemos una parte avanzada. Vamos a seguir trabajando con eso, a ver qué más diferencias encontramos. Y en cuanto a esto también, aquí ya no se los puse, pero hay otro trabajo que también en leucemia hace un análisis de la cantidad de virus que se encuentran en la sangre de pacientes con leucemia, porque muchas veces se ha tratado de asociar o de atribuirle una causa de infección viral a la leucemia. La mayoría de las veces no se ha podido encontrar, bueno, nunca se ha podido demostrar que sea una causa viral, pero hay muchos trabajos que sugieren que pudiera haber una asociación de virus en el desarrollo de leucemia, y bueno, hay trabajos que están sobre esa línea de investigación. Nosotros también tenemos algunos. Y bueno, no hay mucho más de la dieta de los microorganismos en otros tipos de cáncer, lo que más se ha estudiado en cáncer colorectal. Y bueno, aquí viene lo que todos quieren saber, las recomendaciones alimenticias, que tampoco les voy a decir el hilo negro, ni estamos aquí para inventar la rueda. Todos sabemos que tenemos que tener una alimentación saludable, ¿cierto? Entonces, no les voy a decir nada nuevo. Hay que tener un alto consumo de vegetales de hoja verde, vegetales amarillos, naranjas, té seguro, y el café es controversial. Como a mí me gusta el café, yo les digo tomen café. Pero bueno, hay artículos que dicen que sí es bueno tomar café, hay artículos que dicen que no. A lo mejor yo creo que depende del tipo a lo mejor hasta de preparación. Cada preparación de cafés puede extraer diferentes componentes del café. La verdad es que no se sabe, hace falta mucha investigación a ese respecto. Pero ven que en ningún lado está la cerveza. Qué triste. Hay que consumir bajo consumo de carne fresca, carne procesada, granos refinados y bebidas azucaradas. Eso sí se sabe de facto. Eviten lo más que puedan las bebidas azucaradas. Ya olvídense de la obesidad y de la figura. De verdad, olvídense del azúcar, porque es un factor muy importante para favorecer oxidación, para favorecer radicales libres, y eso nos lleva al inicio del desarrollo del cáncer. Hay que consumir probióticos, preferentemente bajo supervisión médica. La verdad es que esto lo saqué de un artículo americano. Aquí en México estamos apenas conociendo los beneficios de consumir probióticos, pero si se acuerdan, sobre todo los que somos, bueno, no sé hoy en día, pero los que somos de cierta edad, ¿se acuerdan que en casa se cultivaban los búlgaros? ¿Sí? No sé quién cultive búlgaros, o de la gente más jovencita, ¿quién ha comido yogur de búlgaros? ¿No? Bueno, ok, ¿se acuerdan que en realidad los búlgaros son una macrocolonia de bacterias y de hongos que tienen un beneficio muy importante para la salud? Pero antes era de esos conocimientos que nos pasábamos de generación en generación sin saber en realidad dónde estaba, por qué lo hacíamos, ¿no? Pero tiene su razón de ser. A medida que favorecemos la diversidad microbiana en nuestro organismo, tenemos más elementos para poder combatir otras enfermedades, nos hace producir citocinas, nos hace producir ciertas moléculas que son ayudadoras en nuestro sistema inmune. Así es que hoy en día existen muchas marcas de probióticos que se pueden consumir. Lo ideal sería que acudiéramos al médico y el médico nos dijera, bueno, tomas esto, tomas esto, tomas esto otro. Pero yo no soy médico, así es que yo no les puedo prescribir, pero si nos acercamos a un médico seguramente que nos sabrá decir qué tomar y cómo tomarlo. Y nada más para que se nos quede claro, bueno, los biotecnólogos cierren sus oídos y sus ojos, pero los que no son biotecnólogos, sí es importante que distingamos qué es un probiótico y qué es un prebiótico. Un probiótico
son los microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del hospedero. Y los prebióticos son los alimentos de los microorganismos, son oligosacáridos no digeribles, selectivamente fermentables o ingredientes que modifican la composición y o la actividad de la microflora gastrointestinal, confiriendo beneficios a la salud. Es decir, el binomio es consumir probióticos y consumir prebióticos. ¿Sí? Aquí voy a hacer un gol. La doctora Betty, la doctora Beatriz Pérez Armendáriz, la directora de la Facultad de Biotecnología, ella está haciendo muchos estudios alrededor de una bebida que contiene precisamente probióticos y prebióticos. Hace tiempo estuvieron haciendo estudios por todas partes en la universidad, les ha ido muy bien con esa bebida. Bueno, existen en el mercado, esa bebida está a la venta, me parece que en New Market. Pero bueno, hay muchísimos productos en el mercado que ustedes pueden consumir que tienen precisamente probióticos y prebióticos. Y bueno, estos son mis datos de contacto y estoy lista para preguntas. Les recordamos que como estamos transmitiendo, para participar, empujan el botoncito, se enciende el micrófono verde, nos escuchan todos, también los que están a distancia. Zoom en automático está con el audio apagado, entonces si quieren participar también enciendan el audio, si quieren enciendan su video y aquí los estaremos escuchando en la sala. Muchas gracias. Sí. Hola. Hola. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre las bacterias que producen el butirato, por favor? Mira, en realidad, de todo lo que les he hablado, se conoce muy poquito. O sea, las vías de señalización y todas esas, seguramente que están descritas en algún capítulo del libro. Yo no me las sé. Esas vías están ahí. Es reciente que se les ha reconocido esta capacidad de producir butirato, pero es más reciente aún el conocer que tienen ciertos beneficios a la salud. En otras palabras, no puedo ahondar en esa información, pero seguro está en los libros. Gracias. Preguntan en línea si alguien sabe el nombre de la bebida, de la doctora Betty. No me acuerdo, pero alguien le puede, ahorita alguien le puede marcar a la doctora o mandarle un WhatsApp y que nos dé el 10% de las ventas de la bebida. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Mira, es una bebida de agave, de eso sí sé, sí me acuerdo que es una bebida de agave. Pero les ponemos, ahí hay manera de contestar después, ¿no? En ideas, sí. Sí, yo les busco el nombre. Okay. Hola, yo tengo una duda acerca de esta parte del desarrollo de los... Uh-huh. Positivos a bacterias, a cierto tipo de bacterias. A ver, esta, ¿no? Las dietas más inflamatorias se asociaron con el desarrollo de tumores, pero que fueron positivos a la bacteria, pero no a tumores que fueron negativos a la bacteria. Por eso les decía, el binomio bacteria con alimentos es fundamental. Me llamó la atención el estudio, la observación en los niños de África, donde consumen fibra y tienen cierta capacidad de aprovecharla gracias a los microorganismos. En zootecnia se sabe que los rumiantes tienen esa gran capacidad gracias a su panza, al rumen precisamente. Después tenemos otras especies con compartimentos que funcionan de manera parecida y gracias al ciego. Tenemos los caballos y los conejos principalmente. La pregunta es en el hombre, el ciego, ¿no puede o no se ha encontrado una función similar, dado que en el intestino pues es un paso constante, pero en el ciego podría trabajar el ciego como una cámara de fermentación donde haya más presencia de microorganismos? ¿Hay algo al respecto? Hasta donde yo sé no lo hay. Repito, yo no soy médico, soy de formación química,
Sin embargo, en todo lo que yo he leído alrededor de esto, porque para mí este es un tema apasionante, esto no es como el núcleo de mi investigación, pero es muy, muy interesante, porque a mí, como a toda la gente de hoy en día, nos preocupa mucho la salud. Entonces, yo quiero saber qué es lo que puedo comer, qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace, lo que no me hace tan bien. Y en cuanto a lo que se conoce, yo creo que va a llegarse en el momento en que se defina que esa cavidad puede colonizarse por cierto tipo de bacterias que pueden cumplir esta función que no se cumple normalmente. Si nosotros comemos brócoli, por ejemplo, del brócoli no obtenemos energía, nada de energía, más que calambres, ¿no? Pero aquellos que sufrimos calambres, los sufrimos porque no tenemos las bacterias que nos ayudan a metabolizar esta fibra. Entonces, les decía, se pueden, de hecho hay pruebas para ver qué tanto butirato produces tú, bueno, que no lo estás produciendo tú, lo están produciendo las bacterias que tienes, y en base a eso recomendarte cierta cantidad de microorganismos. Hay otros estudios que, bueno, aquí ya no están, porque salen un poquito del tema, pero hay otros estudios en los que ya se conoce qué bacterias están más abundantemente en la gente que tiene obesidad o sobrepeso. Akkermansia, por ejemplo, Akkermansia es una bacteria que ya se sabe y que en Europa ya se administra como un auxiliar en el tratamiento de la obesidad. Entonces, yo creo que tiene que ser alguna bacteria que esté ahí, pero la verdad es que todavía no se ha identificado cuál. Sí. Sí. No, pues felicidades, doctora. Como siempre es un gusto escucharte Gracias. platicar. Especialmente por el número de biotecnólogos que tenemos acá y tantos que se van a dedicar a las ciencias de alimentos y demás, pues muy, muy importante esto. En mi familia somos un experimento andante sobre este tema, ¿no? La mitad de los hermanos nos fuimos a Estados Unidos 10 o más años a una dieta radicalmente diferente, con un estrés muy diferente, y la otra mitad se queda en México. Misma planta genética, por decirlo, mismo origen genético, dos resultados obviamente extremadamente distintos, ¿no? Hablando con una colega en Houston, que es cardióloga pediatra, pues creo que te lo había comentado en el pasado, justamente desiertos de alimentos, o sea, espacios de 50 kilómetros donde no hay tiendas de comida fresca, en las zonas más pobres, todas comidas preparadas, todas comidas baratas de la gasolinera, del McDonald's, donde tienen una incidencia especialmente en el genoma hispánico, de niños de 12 años más grandes que yo, ¿no? Entonces, yo creo que ya queda atrás ese mundo donde libremente estamos llenando de estabilizadores, emulsificadores, cosas sin preocuparnos de su impacto de largo plazo sobre el microbioma, ¿no? Entonces el microbioma creo que es algo ahora inseparable del trabajo de un biotecnólogo, y saber exactamente cómo estamos afectando la salud, ¿no? La salud ya de poblaciones enteras que se vuelven emergencias, ¿no? Que derivan en posibles tragedias como las que estamos viviendo con tantos de tus niños. Entonces, muchas gracias por traer este tema al frente. Muchas gracias. Hay, no nada más, sí, no nada más es lo que consumimos. Ahora que estamos platicando de esto, la población hispana tiene mayor predisposición a desarrollar enfermedad o cáncer cervicuterino por la infección por papiloma, con virus de papiloma. O sea, hay algo en nuestro genoma que nos hace más susceptibles a la infección por estos tipos de virus. Entonces, creo que va a llegar el momento, en Estados Unidos ya se hace, los $100 hacerte un análisis completito de tu genoma. Eso tiene que hacerse pues más accesible a la población para que todos sepamos qué es lo que podemos, qué es lo que no podemos, qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos. Y por más que nos guste la cerveza, insisto, no nos vamos a poder tomar una cerveza. No sé si estoy en la abstinencia, lo menciono tanto, pero bueno, fuera de broma, sí es importante que los conozcamos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y algo muy importante
parte que no está puesta en palabras en esta presentación, pero que también se mencionan mucho otros factores que contribuyen a todos estos resultados, es las horas de sueño y el ejercicio. Sí, también hay artículos donde se describe, es que con este del boom de los microbiomas se hacen comparaciones de atletas y de no atletas. Entonces ven que los atletas tienen un microbioma diferente de los que no tienen. De atletas de alto rendimiento, pero pues obviamente que todo el sueño tiene mucho que ver, el estrés tiene mucho que ver. El no completar las horas adecuadas de sueño provoca que haya expresión diferencial de grelina, porque eso tiene que ver con el metabolismo y con la regulación del peso. Entonces, total que uno siempre queda preocupado de esta plática, ¿no? Porque como me cuido, pues hay que cuidarse, hay que cuidar lo que comemos, nuestra actividad física, etc. Pero ¿tenían alguna pregunta así? Digo, felicidades por la aportación. Si bien los estilos de vida son importantes en este tema, mencionamos que el butirato es uno de los alimentos o lo que se debería de consumir para prevenir la aparición del cáncer. ¿Y qué sucede con este butirato con las personas que ya tienen cáncer en determinado momento? Por eso les decía que lo ideal es que nos hiciéramos una prueba. Esa prueba sí está disponible para hacerse cuánto tienes de butirato y cuánto, o más bien, qué capacidad de producción de butirato tiene tu organismo, porque es responsabilidad de las bacterias que tienes. Y con base a ese conocimiento saber si necesitas más o si necesitas menos. Yo no he visto ningún trabajo donde se vea que se revierte el cáncer solamente con butirato. Sería un trabajo experimentalmente difícil de demostrar, porque no le puedes a alguien solamente dar butirato y quitarle la quimioterapia. Claro. Todo lo que se hace, todos los estudios que se hacen alrededor de suplementos alimenticios en tratamiento con cáncer, solamente son esos suplementos, porque no puedes quitar en ningún momento la terapia. Entonces, la respuesta es, yo no hice ningún trabajo, a lo mejor hay alguno por ahí que te sale ahorita, pero claro. Ya no me quiero pensar. Gracias. Y allá atrás, sí, pero allá atrás. Nada más quería saber su postura acerca de que, bueno, obviamente hablando de normas un tanto raciales, sabemos que a pesar de que la composición es muy parecida, no es igual. Entonces, si igual cierto tipo de alimentos o la producción de butirato, esto depende de la misma, y entonces tenemos que aprender a saber qué tipo de genes tenemos y qué tan predispuestos estamos según la raza, por así decirlo. Sí, no sé si, como les decía, el butirato es un producto microbiano. La cuestión aquí sería saber si nosotros genéticamente tenemos más predisposición a alojar bien a ese microorganismo, porque ahí ya no depende de nosotros, depende del microorganismo que va a colonizar y de cómo vamos a nutrir ese microorganismo. Eso sí depende de nosotros. Pero no creo que haya predisposición genética a cierto tipo de bacterias. La verdad no lo creo, no lo he visto, pero no, es algo. Y por detrás, sí, pues, doctora, muchas gracias, doctora Rocío Ramos, por esta retroalimentación que nos das con respecto a la análisis. ¿Pudieses compartir algo en relación a la parte de la capsaicina, que en este caso también viene a disminuir la metástasis de los tumores en el ser humano? No obstante, ahí ya se realizaron algunas pruebas en ratones en donde para la metástasis ya no se desarrolla a través de la ingesta de la capsaicina. Sí, capsaicina, curcumina, cúrcuma, más de curcumina, sí. Todos estos condimentos se han evaluado en su capacidad antiproliferativa. De metástasis no lo sé, porque yo no he visto ningún trabajo. Lo que sé es que in vitro se hacen los estudios y se ve que el cultivo celular
o un órgano que sea que se tiene en cultivo disminuye para su crecimiento. De metástasis no sé, pero bueno, todo lo que se ha descrito hasta este momento, pues ahí no se sabe que para el crecimiento ya. Obviamente que es necesario hacer muchísima investigación para poder definir pues las dosis y en qué tipo de cáncer, porque no puede que no tenga que ver con otro tipo de cáncer, ¿no? Y después, si esa capsaicina tiene el mismo efecto en un órgano completo, a lo mejor ya no lo tiene, la área de administración, el tiempo de exposición, todo eso, son, para que lleguemos al conocimiento de eso se necesita alrededor. Lo que sé yo hasta ahorita es lo mismo que trataba de decir, que otros componentes de los condimentos favorecen tienen capacidades antiprolíferas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Un pequeño regalo. Y este es placeholder. Ok, Está roto el sistema de las ponencias. ok, después me la das. Lo pasamos después. Ok. Les agradecemos a todos ustedes también. Tienen hasta las 2 de la tarde si no se habían apuntado en línea para registrarse. Y una vez que el sistema esté de nuevo funcionando, les llegará un correo que ya pueden bajar sus constancias de asistencia, ¿no? Les agradecemos a todos por estar, por escuchar, por participar, doctora. Gracias. Como siempre muy interesante todo esto y por favor, ustedes son los que van a estar haciendo estos cambios para el resto de nosotros en los siguientes 30 años. Muchas Coman bien. gracias. 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 Siempre disfruto mucho este ejercicio. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAE.